Buenas tardes, ¿cómo le va? Mi nombre es Alejandro Iparraguirre, Alejandro Andrés Iparraguirre. Eh, Trabajo en la industria del desarrollo de videojuegos de acá de Argentina. Y bueno, nada, un poco gracias. Primero aprovecho a agradecer a Leo que me convocó para disertar. Lo primero que uno pregunta siempre es, bueno, nada, ¿de qué la va el evento? O qué pasa, o qué viene, o quién viene, para poderle también dejarles algo a ustedes. Mi idea es que charlemos un poco sobre todo de la industria, ¿sí? Yo no soy de base programador, o sea que no, si van a hacer preguntas muy técnicas, la verdad que van a tener que hablar con el cargado técnico. Yo no soy. Pero sí les puedo contar de repente si alguien está en la industria, o quién está en la industria, o cómo se maneja la industria, que eso por ahí puede llegar a ser bastante interesante. Por ahí si les interesa eso, está muy bien. Si les interesa o vienen a buscar, ya les digo que no sé mucho de código. Se van a preguntar algo. Estuve trabajando igual en empresas que tenían que ver con tecnología, por ejemplo, de videojuegos. Por ahí de eso les puedo charlar, podemos charlar de algún engine o algo de eso. Algo conozco. Soy técnico de electrónica también, así que soy bastante ñoño también, digamos, ¿no? Así que en ese sentido también, si quieren, podemos charlar de eso, pero no muy específico, porque la verdad que no lo sé. Entonces, nada, lo que sí por ahí me interesa saber es qué hacen ustedes por ahí, o qué es lo que... Veo que la mayoría son desarrolladores. Yo no sé cuántos de ustedes hacen juegos. ¿Alguno hizo algún juego? Vos hiciste juegos. ¿Solamente vos? ¿Vos también? Quiéranse, por ahí alguno hizo alguno y no dice, bueno, más o menos. No digo que lo hayan publicado, pero por ahí hicieron un juego para en algún caso o algo. ¿Qué hicieron por cuenta propia de ustedes? Sí, hicimos un desarrollo Sí. para iOS y Android. ¿Hicimos, o sea, con una empresa? No, Un grupo de chicos. Sí. un juego que la idea era nuestra. Una idea de ustedes. ¿Y lo publicaron en iOS? Lo publicamos en iOS. Muy bien. ¿Cómo le fue? No, Mal, ok. fue en el 2011. Pero lo monetizaron, digamos, o intentaron al menos. Tenía la opción, pero Sí. me costó $47, muy bien. Por ahí en alguna época te comprabas un Bitcoin. En alguna época. O por ahí más a futuro veremos, no sé. Sí. Y bueno, igual de todas maneras no hubo mucho esfuerzo en la parte de marketing. No había esfuerzo en la parte de marketing. Fue más bien buscarse un grupo de Bueno. programadores, diseñadores, una idea que quizás estaba buena, pero Sí. el 90% fue esfuerzo ahí. Un clásico. Un clásico, sí. ¿Saben qué estudié yo? Marketing. Así que es un clásico que vengan los desarrolladores o los programadores a decirme cómo hago plata. Ah, y yo le digo, ahora quieren saber, ¿no? No, bueno, es un clásico eso. Y está bien, bueno, seguramente era un juego interesante, pero bueno, sí. Está bueno, un Tower Defense. Un Tower Defense. Sí. Una vuelta y se aplicaba y me salió un poco rápido la idea, tenía... Está muy bien. ¿Hace cuánto lo hicieron? Y eso fue en 2011, 2011. me has dicho. Sí. No le pusimos mucha ficha. Está muy bien. Bueno, ahora yo les voy a contar un poco, si quieren podemos charlar un poco también de modelo de monetización y qué opino yo del lado marketing también sobre cómo ganar plata con los juegos de iOS o Android, no sé qué vamos a hacer. ¿Vos qué hiciste? Contame. ¿Te puedo tratar de vos? Sí, ok, bueno, buen hombre. Amigos de prueba. No monetizó, no nada. Con Action Script, ok, bueno, bien. Bueno, nada, yo les conté, bueno, yo estudié marketing, en realidad lo que más me dedico, si me tuviera que definir, soy un productor, soy dentro del equipo de desarrollo de videojuegos. Les cuento un poquito, bueno, ahora igual a medida que les voy pasando, les voy a ir contando alguna cosita más concreta del equipo de desarrollo o algo de eso. Y trabajo en la industria hace 6 años más o menos, en la industria de videojuegos. Vengo de web, de tener una agencia web de gestión digital y bueno, trabajé mucho con músicos también, siendo productor también. Y bueno, y después me dejé los hippies y me dediqué un poco más a los nerds. Sobre todo porque son más limpios y dejan más plata también. Y rompen menos. Están metidos en la cueva y no molestan mucho, digamos. Así que nada, me dediqué un poco más a los nerds, que es más divertido. Y aparte es más divertido porque hacían juegos. La música me gusta también, pero bueno, dentro de los videojuegos también hay música, así que...
Nada, empecé en la industria a hacer cosas que tenían que ver con producción y me empecé a dar cuenta que no había mucha gente que haga producción en la industria. Y después otra cosa que hice que fue interesante fue empezar a pensar en la industria en sí. O sea, como les dije, empecé a trabajar en una empresa, conocí a una persona que se llama Juan Linieski, que es para mí es la persona que más sabe de tecnología de videojuegos en el país. Hizo un engine, incluso multiplataforma, así que armamos una consultora tecnológica de videojuegos y nos propusimos trabajar con eso. Me fue muy bien haciendo eso. Después ahí empecé a armar una marca que es un colectivo que se llama Gamester, que empezamos a hacer eventos de videojuegos. Ahí me conocí una persona que se llama Guillermo Aberbuch, que bueno, Guillermo hoy en día es como un coequiper mío, trabajo todo el tiempo con él. Incluso yo en la industria estoy hecho de estas dos personas que les nombré recién. Guille creó un evento que se llama EVA, que es la exposición de videojuegos de Argentina. Bueno, nada, es como, les empiezo a contar un poco así de la industria. Y yo empecé a darme cuenta que los eventos son importantes, que hacer emprendedorismo era importante y que más allá de tirar para mi propio interés, algo mejor aún es hacer mercadotecnia coordinada, algo que me habían explicado una vez en la facultad y que yo lo internalicé y dije, bueno, está bueno. Y un poco yo lo que les vengo a contar es esto, cómo trabaja, digamos, la industria desde ese lado, de la mercadotecnia coordinada, cómo uno va colaborando con otro y así un poco se va trabajando. Esto no es mucha ciencia, digamos, no hay mucha programación, ninguna fórmula, no hay ningún algoritmo detrás de todo esto, digamos. Lo que sí hay es gente que se une para hacer cosas. Y eso es un poco lo que yo hago, es unir gente, básicamente. Así que bueno, les voy a contar pasando de la industria y después charlamos y me van preguntando lo que quieran. Bueno, fíjense, yo ahí lo que hice fue un poco dividir, ¿sí? cómo está la industria hoy en día, ¿no? Y cómo inclusive se fundó la industria. La industria más o menos tiene alrededor de 20 años, la industria argentina del desarrollo de videojuegos. O sea, desde el primer ñoño que pensó que podía hacer un videojuego y se puso a hacerlo, pasaron 20 años, ¿sí? No se sienta mal cuando digo ñoño, yo también soy ñoño, no lo digo de forma despectiva. Yo puse por un lado privados y comunidad, puse por otro lado equipo de desarrollo, y en realidad esto medio lo reformulé un poquito, ahora después en los slides los van a ver. El Estado, ¿sí? El Estado está cumpliendo una función importante hoy en día en el desarrollo de videojuegos, ahora les voy a contar cómo. Las asociaciones y lo que yo llamé la periferia de la industria, el famoso otros. Siempre hay gente afectada a la industria de los videojuegos, bueno, a cualquier otra cosa, cualquier industria, que por ahí no es directamente la industria. Ahora también les voy a contar quiénes son. Un poco les dije, este concepto de mercadotecnia coordinada no es ni más ni menos que viene desde un sentido más empresario, capitalista si quieren, pero tiene un concepto bastante interesante y compareciente con la comunidad, que es unirnos para hacer cosas, ¿sí? Una comunidad funciona así. Entonces, a mí dentro de lo que era... Yo estudié marketing 8 años y me considero un hipitalista, ¿sí? O sea, una mitad hippie y una mitad capitalista si quieren. Creo en un concepto de sustento, pero nunca voy a ser gerente de marketing de Coca-Cola o de McDonald's, sépanlo, porque no estaría así, porque no me interesa básicamente, no es lo que me gusta. Siempre trabajé haciendo marketing de, como les dije, música, de cosas culturales, nada, todas cosas que tengan que ver con, bueno, en este caso videojuegos, cosas que tengan que ver con algo que a mí sinceramente me interese, y bueno, nada, están orientadas para otro lado. Entonces, creo en este concepto de mercadotecnia coordinada, no en un sentido capitalista, sino en un sentido de unirse, de la sinergia básicamente, ¿sí? Bueno, ¿qué contarle de privados? Privados, a nivel privado, cuando digo privados son empresas, no hay ni más ni menos que eso, ¿no? O sea, cuando estoy hablando de privados, ¿no? O sea, estamos hablando de empresas. Yo les voy a contar más o menos un panorama de hoy en día. Hoy en día existen 70 empresas en Argentina que hacen desarrollo de videojuegos, ¿sí? Estas 70 empresas hacen un poco de todo, ¿sí? Dentro de lo que es el desarrollo de videojuegos. Hay muchas plataformas, hay muchas posibilidades de hacer juegos, ¿sí? No mucho que contarle a las empresas. Hay algunos players grandes que hacen juegos, Globan, Bostu, Gameloft, ¿sí? Como players grandes que hacen juegos, ¿sí? Ahí abajo hay empresas como, digo abajo porque son empresas ya más, si bien son grandes, son empresas por ahí no multinacionales, ¿no? Estoy hablando, por ahí hay una empresa ahí dando vueltas que se llama NGD, una empresa que se llama V9, por ahí algunos conocen, y después, bueno, abajo de eso hay un montón de estudios que ya están conformados como empresas, y abajo de eso hay como una gran cantidad de gente que quiere hacer juegos y se juntan como amigos como ustedes, o por ahí no tenían una formación o una asociación y directamente hacían un juego igual, ¿no? Bueno,
Todo eso, como les digo, son privados, algunos ya no tanto. Digo, cuando uno empieza a ser privado, ahí cuando tiene carácter de empresa, ¿no? Ahí hice una división como para que tengan una idea. Si quieren me preguntan algo a medida que voy hablando, ¿no? Típica, me pueden interrumpir. Por otro lado, definió la comunidad, ¿sí? La comunidad hoy en día a ver, les voy a contar una historia en realidad. De cuando hace 20 años, digamos, cuando se empiezan a hacer los videojuegos, no había una división entre comunidad y privado. Primero porque no habían privados, o sea, no había empresas que hacían juegos, ¿sí? Entonces, siempre fue lo mismo. Incluso esto pasó, cuando digo siempre fue lo mismo, esto pasó hasta estamos en 2013, hasta el 2010, les diría, 2011, que la comunidad y las empresas hasta ahora era lo mismo. Siempre existió una asociación que se llama ADVA, que es la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Argentina. ADVA tenía su foro que contemplaba y contenía la comunidad. Y siempre existió el foro de ADVA. En un momento empezó a haber conflicto con eso. ¿Por qué? Porque la industria crece y empezó a haber un conflicto que tenía que ver con empresas que echaban empleados, los empleados se enojaban y obviamente se acordaban de las madres de los CEOs de las empresas, iban al foro acordándose de las madres de los CEOs de las empresas, los CEOs de las empresas llamaban a la comisión directiva y decían, pero ¿cómo vos y yo soy socio de tu asociación y en tu asociación en el foro se acuerdan de mi mamá y mi mamá no tiene nada que ver en los videojuegos? Entonces empezó a haber un conflicto de intereses grande. ¿Por qué? Porque creció una industria, es lógico, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Se empezó a separar, entre comillas, básicamente lo que se hizo, se cambió un hosting y se empezó a la comunidad a llamarse de otra manera. Esa comunidad, se juntaron los administradores de esa comunidad, que si bien tenían conexión con ADVA y nada, había una actividad más privada o más de grupo de empresas, ¿sí?, que se seguía por delante, y por otro lado había una comunidad. La comunidad tiene actividades como concursos, existe un concurso que se llama Corear, que es de música y videojuegos. Yo estuve organizando ese concurso mucho tiempo. Ese concurso lo creó Juan Linieschi, este chico que les conté hace un rato, que hace música también, aparte de hacer muy buena tecnología. Ahí, bueno, nada, yo en mi corazoncito, imagínense, tenía un ñoño y un hippie en la misma persona, así que estaba como muy contento, me hice muy amigo Juan. Y por otro lado, hay otro concurso que se llama Codear. Codear no es ni más ni menos que un concurso que alienta el desarrollo de videojuegos. Así como vos hiciste un concurso con tus amigos, bueno, un juego con tus amigos, podías tranquilamente ponerlo en un concurso. Así que este foro, se juntaron los administradores y dijeron, bueno, vamos a hacer un foro que se hostee en otro lado, y se llama Dual, que no es Dual viene no viene de hacer ¿cómo se llama? Un halago a Robert Duval, sino tiene que ver con desarrolladores unidos de videojuegos de América Latina, ¿sí? El nombre, la verdad, salió porque, sobre todo el concepto del nombre la idea era buscar incluir Latinoamérica, sobre todo porque este foro de ADVA que les vengo contando era el foro más grande en actividad de videojuegos de Iberoamérica. Y digo Iberoamérica porque meto España en toda esta cuestión. ¿Por qué? Porque, nada, la verdad era que había una comunidad bastante grande que venía viendo, o sea, videojuegos, todo. Y bueno, la verdad es que, por ejemplo, no sé, venía alguien de Colombia o de Uruguay o de Chile que quería participar de los concursos y era como que, bueno, no, pero tenemos el foro acá. Entonces el concepto argentino se empezó a diluir un poquito y ya se cambió directamente con ese nombre pensando en Latinoamérica. Sobre todo por el tema de la hispana, ¿no? O sea, quedando ahí. Ahora después igual yo le pongo los links de todo al final del slide si después quieren anotar algo y les interesa meterse. Bueno, hoy en día, nada, el concepto de foro es raro, es una charla, ¿no? El concepto del foro, sigue el foro, ¿no? Como que el foro subsiste todavía. Yo lo único que digo es cuando me dicen, y el foro ya está como que medio, nadie usa foros, pero en las búsquedas, cuando vos googleás, siempre la respuesta la tiene un foro, entonces evidentemente o como archivo o algo está. O sea, y se sigue usando, así que no sé. Pero bueno, hay un grupo de Facebook de Dual muy grande, para mí es muy grande, de casi 1700 personas activas que están ahí discutiendo y poniendo al tanto de la industria de los videojuegos. No solo de Argentina, bueno, lo mismo, ahí hay un montón más de gente, de Colombia, de varias, más que nada habla hispana, ¿no? Así que bueno, también por Facebook pueden buscar. ¿Hasta ahora bien? ¿Alguna pregunta de todo esto? ¿Conocían algo de esto que les dije? ¿No? Qué bueno. Qué bueno que lo conozcan ahora, digamos, qué bueno que no lo conozcan, ¿no?
Asociaciones. Bueno, les nombré ya la asociación que existe, hay una sola. ADVA, Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Argentina, no de América Latina. ADVA es Argentina. ADVA, yo les dije, había 70 empresas. Bueno, socios de ADVA hay 43. Hay una única asociación y tienen casi la mayoría de representatividad, ¿sí? ADVA es una asociación chica. ADVA está hace como, no quiero mentir, 12 años. O sea, hace 12 años que existe ADVA. Es una asociación chica. ¿Por qué? Porque nunca se trabajó, y esto es una crítica ya personal mía a la industria, ¿no? Nunca se trabajó pensando en la industria, que es algo que yo les cuento que yo profeso, que es pensar en la industria. Sobre todo porque también hay un interés propio mío, en esto no soy hipócrita. O sea, la realidad es que pienso en la industria porque llegué a una industria a quedarme. Entonces hago videojuegos, sé que no me voy a ir de hacer videojuegos porque me estoy divirtiendo mucho y me voy a quedar. Entonces pienso en una industria que va a crecer y si crece, por efecto lógico y sentido común, me va a servir a mí. Entonces en ese pensamiento es en donde me baso yo a decir, bueno, yo pienso en la industria. Bueno, yo creo que muchos de los que son responsables de las cosas buenas y las cosas malas que tiene la industria de videojuegos no pensaron en la industria, pensaron en beneficio propio. Y eso hizo que ADVA, por ejemplo, tenga un empleado. 12 años, un empleado tenemos. Entonces, cuando una empresa viene y me dice, che, ¿está bueno asociarse a ADVA? Sí, claro que está bueno asociarse a ADVA. Obviamente que está bueno asociarse a ADVA. Ahora, está bueno también colaborar con ADVA. ¿Por qué? Y porque sí. Y uno dice, pero si yo voy a una asociación y pago una cuota, es para que me reditúe algo. Sí, te va a redituar algo, pero tenés que ser participativo. Si uno está en ese concepto del Estado o de la asociación que todo provee, más vale que no va a pasar nada. ¿Sí? Para eso, quédate en la cueva de tu casa, seguí programando y ahí quedaste. ¿Sí? O sea, si vas a salir afuera a decir, bueno, quiero generar algo, bueno, bienvenido a participar. Así es como mucha gente seguramente no se ve asociado porque no quiere participar. Pero bueno, la realidad es esta, si uno se va a asociar pensando que va a venir algo, y sí, cosas van a venir. Obviamente ADVA es la institución. O sea, con todo esto quiero que entiendan que yo confío en las instituciones, ¿sí? Lo que pasa es que no puedo venir a sentarme acá y decirle, no, tenemos una asociación espectacular y no saben qué bueno que es. No, la realidad no es esa, es mentira eso, ¿sí? No les voy a mentir. Yo no tengo ganas de mentirle, tengo ganas de que más gente entre en la industria. Entonces, si yo pienso que soy sincero con ustedes, ustedes van a entrar en la industria. Por lo pronto, pensar y qué es lo que... a mí me llevó mucho tiempo cuando entré en la industria conocer todo esto. Hay que meterse para conocer todo esto. Bueno, yo quiero que se ahorren un paso si quieren entrar en la industria. Por lo menos que ya sepan cómo viene la mano. Desde mi opinión, siempre acuérdense que es mi opinión, ¿no? Aguante algo. Pues no malentiendan tampoco, ¿no? Es más, estoy en comisión directiva saliente de ADVA, ¿sí? Muy autocrítico yo soy. Me critico a mí mismo. El Estado, yo puse ahí organigrama, el rol que tiene el Estado antes y el Estado hoy. El Estado antes el Estado para los videojuegos antes no le interesaba los videojuegos, sobre todo porque los videojuegos tienen mala prensa, ¿sí? Porque los nenes están todo el día jugando a los videojuegos y la culpa no tienen los videojuegos. Obviamente, no el papá que está en otro lado y no sabe que el nene juega a los videojuegos. La culpa la tiene los videojuegos. ¿Por qué son tan divertidos los videojuegos? ¿Por qué están todo el día con el nene jugando? Y bueno, nada, hay una charla ahí más larga, ¿no? Pero bueno, ese estigma de los videojuegos, la palabra clave es la instrumentación. Los videojuegos están instituidos en la sociedad. Sí, está claro que están instituidos en la sociedad. Ahora, ¿qué hacemos con los videojuegos? ¿De quién es responsabilidad de qué hacemos con los videojuegos? Bueno, ahí está ahí un temita, ¿no? Bueno, ni me quería meter con eso, no sé por qué dije eso. Estoy enojado. Bueno, el organigrama del Estado es interesante entenderlo. El primer Estado que se acercó a los videojuegos, a la industria de los videojuegos, es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Por lo menos esto les vuelvo a repetir, es desde mi perspectiva, desde que yo conozco, ¿sí? Hace 6 años entré, siempre vi que existe el CMD, el Centro Metropolitano de Diseño, que hay una parte de comercio exterior, ¿vieron? Ahí no sé si conocen o qué, pero bueno, les cuento, ¿sí? Está en Barracas, el CMD, un lugar muy lindo. Inclusive se hizo una EVA ahí, una exposición de esta que les cuento que hace ADVA. Y siempre hubo como apoyo para hacer misiones comerciales afuera, ¿sí? Ese es un apoyo del Estado que ahí siempre hubo del lado del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, buenísimo. En el 2011, eso es por un lado, ¿no? Después el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hoy en día está haciendo como más cosas. Incluso ahora viene el Festival de Ciudad Emergente, ¿lo conocen? Bueno, va a haber videojuegos. Seguramente me van a ver la carita a mí, ahí porque estamos armando, estoy produciendo el espacio de videojuegos de ahí.
Y bueno, y otras tantas cositas que como se viene coqueteando un poco entre comillas con videojuegos, desde varios aspectos, ¿sí? Por un lado les conté comercio exterior. ¿Por qué yo puse organigrama? Porque es muy importante entender el apoyo de dónde viene, ¿no? No es el Estado, es el gobierno que apoya. No, es el gobierno muy grande, chicos, muy grande. Entonces para entender hay que saber cómo. Les conté Centro Metropolitano de Diseño, comercio exterior. Por otro lado les estoy contando festivales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, más culturas, ¿sí? Culturas creativas, ¿sí? Como se dice ahora, que queda bueno, culturas creativas, ¿sí? Bueno, en el 2011 se hizo el primer evento Paso al Estado Nacional, ¿sí? Para que vean que no tengo ningún color también, ojo, no ni amarillo, ni verde, ni femenino, ni masculino. Bueno, en el 2011 se hizo MICA, Mercado de Industrias Culturales Argentinas. ¿Quién conoce MICA? ¿Conocen MICA? ¿Sí? Muy bien, ya la conoce MICA. Bueno, en el 2011 se hizo MICA. MICA es Mercado de Industrias Culturales Argentinas, lo hace la Secretaría de Cultura de la Nación. Me acerco a MICA, ¿qué pasa? 6 industrias culturales: diseño, música, artes escénicas, editorial, diseño, música, artes escénicas, editorial, audiovisual y videojuegos. ¡Wow! Dije, la Secretaría de Cultura de la Nación dice que los videojuegos son cultura. Increíble. Bueno, no estoy siendo irónico, es la verdad. Me resultó increíble, dije, buenísimo. Y me acerqué y empecé a golpear la puerta, y pinché, y qué bueno, che, ¿por qué? Y porque sí, porque ellos consideran que era cultura, está buenísimo, digo, o sea, a ver, antes que existiéramos nosotros había animales que se enseñaban jugando, y eso es cultura, de animales. Imagínense si los videojuegos no son cultura, y sí, claro que es cultura, hay arte, hay un montón de cosas metidas dentro de los videojuegos, sobre todo acciones que hacemos que forman nuestra cultura, entonces es cultural, claramente, nadie puede discutir eso. Por eso me metí con el estigma y eso, que hay gente que, nada, pierde el tiempo discutiendo y debería dedicarse a ser mejor padre antes de ponerse a discutir. Bueno, MICA, ¿qué pasó con MICA? En 2011 se hizo MICA, me metí tanto que me ofrecieron, ¿por qué no coordinás el área de videojuegos de la Secretaría de Cultura de la Nación? Y dije, sí, claro, quiero, porque fiel a mi estilo, me metí y dije, bueno, sí quiero. Así que hoy estoy coordinando el área de videojuegos de la Secretaría de Cultura de la Nación. Es una de las cosas que hago, ¿sí? Hago varias cosas, como verán ya les fui contando algunas. Hace poco se hizo MICA en Tecnópolis, estuvo buenísimo, hice un montón de cosas muy buenas, sobre todo vinieron muchos invitados de afuera, trabajé con el concepto de edutainment en educación y videojuegos, trabajé con Advergaming, ¿sí? Que eso es un poco, ahora les voy a charlar de eso cuando hablemos de la periferia de la industria, ¿sí? Con conceptos que son interesantes como para trabajar. ¿Venimos bien ahí? ¿Sí? Bueno, rol del Estado, ¿qué hace? Y el Estado ve, ¿me sirve videojuegos o no? Tema de prensa, ¿qué hace? Bueno, hoy en día el Estado se está jugando un poquito, ¿sí? También hay plata que entra, ¿no? A ver, hay un número ahí dando vuelta que dice que estas 70 empresas facturan 80 millones de dólares al año. Y entran divisas de afuera, ¿sí? Cuando Google nos deja, entran divisas de afuera. Cuando Google no nos deja, no entran. ¿Sí? Pero bueno, no, y digo esto ¿por qué? Porque sí, también hay un concepto cultural de los videojuegos, sí, claro, también hay plata que se factura. Digo, por eso es interesante ver el organigrama. Cada vez que hablen algo del Estado, infórmense, miren, entren, está en internet, ¿sí? No hay mucha vuelta que darle, un organigrama del Estado. Se lo digo porque aprendí mucho yo de eso, creyéndome que me las sé todas. Cuando empecé a ver un organigrama me empecé a enterar un montón de cositas que uno no sabe. Y sobre todo qué pedir, a dónde pedir, qué ir a hablar, ¿sí? Cuando digo pedir es pedir ayuda o pedir información, no pedir plata, ¿sí? Pedir plata también hay que saber dónde pedir plata. O sea, antes el Estado no, videojuegos no. Ahora sí. ¿Sí? Esa es la reflexión del antes ahora, es antes no, ahora sí. Bueno, hablamos de periferia. Yo les dije hoy, les hablé de edutainment y advergaming. Bueno, hay varios conceptos. Digo, los videojuegos están tan instituidos en la sociedad que en un punto se empiezan a usar para distintas cosas, ¿sí? Yo no solo no creo que los videojuegos atrofian la mente, sino creo que tienen componentes educacionales, por ejemplo. Todos los videojuegos tienen un componente de educación, un componente psicopedagógico que trabaja en algún punto particular. Obviamente, si te la pasás matando gente todo el tiempo, más vale que tu cabeza se va a atrofiar, pero eso es por una cuestión de que estás todo el tiempo, o sea, tiene que ver con la instrumentación. La palabra clave de todo esto, de mi discusión, si quieren saberla, es instrumentación. ¿Cómo instrumento yo eso? ¿Sí? Entonces,
Hay cosas, sí, obviamente, digo, yo, no sé, me he encontrado, por ejemplo, con docentes que me dicen, no, mis nenes no juegan. Y yo le digo, no, sí juegan, señora, sus nenes. No, pero mis nenes no. Pero, mis nenes son buenos, no juegan. ¿Por qué no juegan? Pero sí juegan, digo, lo que pasa es que para mí lo que está pasando es que le hablan de cosas que usted no entiende. Claro, le están hablando de todos personajes y dicen, no, bueno. Y después hay otros docentes que dicen, no, las generaciones de ahora y están complicadas con el tema del aprendizaje porque les cuesta memorizar, ¿no? Sobre todo son los docentes que evalúan con memorizando, ¿no? Que te preguntan una definición por concepto, ¿no? Entonces vos tenés que decirle concretamente. Entonces te dicen, no, yo les enseño las capitales del mundo y no las saben, no las pueden memorizar. Claro, porque no les interesa. Porque las 624 combinaciones del Pokémon se las saben. Claro, eso se lo saben los pibes, pero las capitales del mundo no las saben. Entonces, no es un problema de generaciones, es un problema de que hay que actualizarse, hay que tratar de trabajar e instrumentación, ¿sí? Otra cosa que dije. Entonces, también hago cosas con educación y videojuegos. Y no yo solo, porque yo estudié marketing. Yo trabajo con Graciela Snaola, que es una docente investigadora de la UNTREF, que saben dónde la conocí, en Mica. ¿Te acuerdas de Mica que les conté en 2011? Ahí conocí a Graciela Snaola. Ella escribió un libro en el 2006 de cómo educar con videojuegos. En la tapa había una PSP. Yo la conocí y le hice así. Una capa la señora. Así que, sí. ¿Desde qué lugar les preguntabas vos y en qué lugar te respondían a Eso que conté recién, yendo a capacitar, a tratar de darles una herramienta, o sea, en el marco de una capacitación docente. Yo con un grupo de gente, por ejemplo con Graciela Snaola, yo iba como desarrollador, o sea, más del lado de desarrollo. O sea que el modelo prescriptivo del Estado Sí. tiene que cambiar. No, En cierto punto tiene que cambiar, tiene que ser prescriptivo. no, yo lo que... ¿Cómo? No terminé de entenderlo, de escucharlo. El modelo educativo del Estado, Sí. Claramente para mí el modelo educativo tiene que cambiar, sí. pero evidentemente para poder conducir, para decirle a los docentes, yo también soy ex profesor de acá, Sí. y saber que estoy involucrado en una iniciativa de esta, Sí. yo testeo con mi hija en el colegio Sí. y veo esto que vos estás diciendo. Sí. O sea, como que el juego no está metido dentro de la escuela. No, en segundo grado te lo cortan. Exacto. Porque si no, no sos serio, no madurás. Y que, Prefiero ser inmaduro toda mi vida. bueno, Sí. que justamente para conducir, para hacer docencia, dentro de los docentes tiene que ser prescriptivo. Claro, sí, sí, yo entiendo lo que vos decís. Sí. Bueno, sí, coincido con vos, sí, es así. Digo, o sea, la realidad es que hay una falta de interés de los chicos de ir al colegio. El mayor problema grave de la educación es el ausentismo escolar. Eso es lo más grave que está pasando. Por lo pronto eso conlleva otros problemas que es no terminar. Agrego una cosita. Dale, sí. Los chicos aprenden más la historia a través de las historias de Samba, del portal Educar, Sí, de Eduardo Dominica, sí. que de los libros. Sí, Los yo, libros, yo me mato diciéndole, es así, es así. es un punto extremista, pero yo probé un examen de historia con el Age of Empire, pero bueno, si alguien jugó al Age of Empire sabe, es la verdad, pero es que es la verdad, es que es en serio, o sea, digo, está buenísimo, pero es así. Por eso digo, está bueno, digo, hay que trabajar, ¿no? Es difícil, este tema es un tema complicado, digo, yo estoy acá parado y es muy fácil, es extremista, pero créanme que hago muchas cosas por esto, por meter los videojuegos en el aula. Además, cantó con otro gente de muchas editoriales. Sí, He tenido la suerte de estar ahí en los editoriales por otros proyectos sin tomar contacto. sí. Y hablando con los que diseñan la política, vos ves que hay una falta ahí de integración de los juegos, la oferta educativa que no tienen. El docente lo que le enseña siempre lo mismo, el librito impreso con las cosas de siempre Sí. y con alguna cosita más. También ahí hay una autocrítica que yo hago de los desarrolladores locales, porque no es negocio ser educación. ¿Por qué? Porque si yo trabajo para afuera y me pagan en euros y claro, y para afuera sí le hago... O la típica, los que pueden hacer algo educativo, vos le decís, bueno, en el grupo de desarrollo tienen a un educador y sí, el que programaba era profesor alguna vez, pero no, ahí queda, ¿sí? Así que bueno, dale, sí, ya terminó. Bueno, muy cortito, Adore Gaming, juegos y publicidad. El videojuego como un canal educativo sirve, se puede instrumentar.
el videojuego como un canal de comunicación, yendo a todo en general, digamos, yendo a la publicidad, está buenísimo. El problema es hacer que no falte entretenimiento, ¿sí? Muchas veces jugamos un juego educativo, un juego de publicidad y no es divertido, entonces, nada, estamos boicoteando, hay problema ahí. Así que hay que trabajar con eso. Otro concepto interesante, gamification, ténganlo en cuenta también, que es otra cosa y que tiene que ver con la periferia. Universidades están trabajando mucho con cosas de videojuegos. Muchas universidades. Bueno, la OR como institución educativa hace muchas cosas que tienen que ver con videojuegos también. Está la Universidad de 3 de Febrero. Hay muchas universidades que dan clases de esto, ¿sí? Yo soy docente dentro de la Universidad de Palermo. Hay una carrera de videojuegos. Bueno, nada, no mucho más que esto. Ahí tienen links que les fui remarcando. Adval de arriba de todo, la asociación. Dual, la comunidad, en mi foro. Gamester es el colectivo en el cual yo hago eventos y hago un montón de cosas. Sobre todo estoy haciendo muchas jams de videojuegos. Es interesante las jams. Me parece que es el evento más interesante. No me importa mucho venir a sentarme acá y a pararme y contarles cosas. Es más importante hacer cosas que traccionen. Una jam tracciona. Me interesa conocer chicos que quieran hacer juegos. Bueno, en ese sentido, se pueden venir el sábado que viene, en el Distrito Audiovisual estamos haciendo la Game Workshop, ¿sí? Donde son eventos donde van a conocer gente que hace videojuegos, hay mentores, si les interesa venir, pueden meterse ahí en el WordPress, gameworkshop.wordpress.com. BGMap es una idea, un proyecto que tengo, que es lo menos importante ahora. Es un mapa estratégico de la industria que tiene que ver con las sinergias. Importante, si quieren hacer juegos, vengan a la Game Workshop, eso es muy importante. Si les interesa, por lo menos métanse. Hay varias veces que lo vamos a hacer. El sábado que viene arrancamos la edición de este año, digamos. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguna? Una sola, no hay más preguntas. Listo, hagan una cosa. Yo me voy para abajo. Si me quieren preguntar algo, me preguntan abajo. Gracias.